Primero vamos a explicar bien qué es la inflación, y esto es la misma película antigua de siempre, como si fuera una película muda, ¿no? Acá se ve claramente, nos faltaría la musiquita de un piano, acá para explicar qué es la inflación. Para entender bien qué es la inflación hay que analizar cuáles son los factores que provocan la inflación y que no tienen nada que ver con los que los economistas explican. Si en la facultad estudiaran a la inflación de esta manera tan simple, el problema de la inflación estaría totalmente solucionado. Pero se ve que hay mucha gente a la que la inflación le conviene. La placa que sigue, factores que provocan la inflación, acá está. ¿Y cuál sería el primer factor que provoca la inflación? El número 1 es la devaluación de la moneda. Esto es lo que están enfrentando ahora los zimbabuenses, que vienen de billones de dólares zimbabuenses a devaluarlos, le van a tachar no sé cuántos, 10 ceros, 20 ceros. Sí, mínimo. Mínimo. Nosotros lo hemos hecho acá en la Argentina la última vez cuando le hemos sacado, ¿cuántos fueron? ¿6 ceros? 4 ceros le sacamos. 4 ceros. Y hoy hemos llegado a un punto de que ya valdría la pena tacharle un cero a la moneda argentina. Ya estamos en ese punto. Un cero habría que sacarle. Pero bueno, cada vez que sucede eso, es una devaluación de la moneda, obviamente. Es tomar como parámetro una moneda ajena, que en este caso siempre y recurrentemente es el dólar, para ajustar la diferencia cambiaria con respecto a esa moneda diferente. Como un ejemplo, supongamos que el rey del mundo, Barack Obama, que ellos utilizan el sistema de las millas para medir las carreteras, ¿no? Llega a la conclusión de que los Estados Unidos, con este sistema de medir las distancias en millas, pierden competitividad con respecto al mundo, entonces va a ser necesario devaluar la milla para equipararla al kilómetro. ¿Por qué? Porque el kilómetro es una medida estable, sólida, fuerte, universal. Los que manejan el kilómetro es gente seria, en cambio los que manejan la milla, imagínate, son todos una manga de chantas. Entonces vamos a devaluar la milla para equipararla con el kilómetro. ¿Qué hacen en ese mismo instante? 1.600 metros sería una milla y 1.000 metros sería un kilómetro, pero bueno, en ese mismo instante ordenan que se cambien todos los carteles carreteros y donde antes decía 100 millas, va a pasar a decir 160 millas. ¿Por qué? Porque la devaluaron, la distancia es la misma, pero la unidad de medida con la que miden eso, y que eso es la moneda no es más que una unidad de medida, cambia. Entonces donde el cartel rutero que antes decía hasta Chicago 100 millas, va a pasar a decir desde el mismo lugar hasta Chicago 160 millas. ¿Por qué? Porque hubo una devaluación. Ese es el factor número 1. Pero así todo no es el más importante. Suele ser el factor detonante, desencadenante cuando vienen las estampidas inflacionarias. Pero un factor de inflación que es constante, oculto, soslayado, del cual los economistas nunca hablan, es el número 2, el interés del dinero. Ahí aparece la placa. Factor número 2, el interés del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la rueda de la economía se mueve en base al dinero deuda. Un industrial tiene que ir a pedir un crédito al banco para poder poner en funcionamiento su industria y el banco le va a cobrar un interés determinado. Ese interés el industrial lo traslada directamente al precio del producto que fabrica. Si ese interés va subiendo, se va acumulando, el industrial permanentemente va a ir modificando el precio del bien que comercializa por una cuestión de que nadie quiere perder plata cuando trabaja, entonces el precio se traslada. Es así de simple. ¿Qué es lo que sucede? Hay inflación.
Hoy la tasa de interés en la Argentina está alta y el interés que tenemos nosotros los argentinos, la inflación que tenemos nosotros los argentinos es alta como consecuencia de esta tasa de interés que sigue siendo alta. Y eso se traslada a todos los precios. La número 3. Vamos a la causa número 3. Acá aparece la emisión espuria. Y que esa nos la plantean como la causa número 1 y en realidad es para mí la última, la menos importante, porque determinemos bien cuál es emisión espuria. Si nosotros emitimos moneda soberana, bajo ningún concepto es emisión espuria. Ahora, si nosotros emitimos para mantener a los vagos de la cámpora, por ejemplo, desde ya que sí es emisión espuria, sí es inflacionaria, todo este proyecto que hay hoy de emisión para mantener el año electoral es totalmente inflacionario. Y en el mundo pasa lo mismo. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con esto de las quantitative easing. Sí. Es emisión espuria. Es emisión espuria. Para mantener en ese caso a los vagos que manejan los bancos y que hicieron todo mal y hay que salvarlos. Déjame agregar algo, pero no te quería interrumpir porque está muy bien esta secuencia, medio hecho con estos titulares de películas de los años 20, que es la inflación, los factores que la provocan, la devaluación de la moneda, el interés del dinero y la emisión espuria. Hay que hacerse una pregunta que es muy básica, es tan básica que es una verdad de perogrullo, pero hay que abordarla porque la economía, justamente, las finanzas y toda la problemática de la moneda es mucho más simple de lo que usted cree, porque se la quieren complicar artificialmente. ¿Cuánta moneda circulante necesita la Argentina para poder funcionar? ¿Cuánta moneda circulante necesita Brasil para poder funcionar? No tengo la respuesta porque no viene al caso. Conceptualmente, esto es lo que tenemos que tener presente. Argentina, con 42 millones de habitantes, con un territorio de 2.700.000 kilómetros cuadrados, con una economía con determinadas características, con concentraciones económicas en determinadas zonas geográficas y en determinados rubros de la economía, construcción, automotores, servicios, etcétera, etcétera, necesita una cantidad de moneda para poder manejarse. La función del Estado, que esto es el pilar número 2, el segundo pilar del Proyecto Segunda República, que usted lo puede leer más detenidamente en www.proyectosegundarepublica.com, el segundo pilar es volver a la moneda soberana. Moneda soberana es cuando el Estado nacional, en Argentina o en Brasil o en el país que sea, emite la cantidad de moneda que necesita la economía real, que es la economía del trabajo, de la producción, del esfuerzo, de la creatividad, de los servicios, de los productos, la cantidad de moneda que necesita esa economía. Si emite de más, hay inflación, porque la economía se va a mantener estable, la relación precios y productos, en tanto y en cuanto, a medida que aumenta la economía, aumenta el circulante monetario. Si se ocurre lo que dice Enrique, hay una emisión espuria porque le tengo que regalar plata a los vagos, y bueno, emito más moneda, entra más moneda en circulación, pero no hay una contrapartida de crecimiento económico, de manera que ahí sí hay inflación. De la misma manera que si quito la moneda, si no le doy a la economía la moneda que necesito, y ocurre lo siguiente: queremos hacer una casa, están los ladrillos, está el cemento, está el acero, están los obreros dispuestos a trabajar, la cementera ya lista para dar cemento, pero no se puede empezar nada porque no hay dinero. Tiene que haber un equilibrio, y esa es una de las funciones soberanas de un Estado auténticamente soberano, administrar la moneda soberana. Miren, hay un viejo cuento chino que dicen que había un rey, un emperador chino, Po Chu I, el Pocho le habrán dicho, debe haber sido peronista que decía que los productores se encarguen de hacer muebles, hacer cosas de metal, producir pan, producir todo lo que necesita, fabricar lo que sea necesario, casas, etcétera. Que los comerciantes se ocupen de todo lo que es el intercambio comercial. Que los guerreros se ocupen de prepararse para la guerra, hacer la guerra para defender el reino. Pero la moneda es exclusivamente mía como emperador de China, porque este hombre entendía que los comerciantes pueden hacer lo suyo, los guerreros pueden hacer lo suyo, los productores pueden hacer lo suyo, y está todo bien en el reino, pero la moneda es estrictamente de uso y de administración por parte del soberano. Lo mismo en un Estado moderno, es el Estado el que tiene que administrar la moneda, porque justamente cuando usted aumenta la economía tiene que aumentar la cantidad de circulante. Es más, las teorías de Silvio Gesell
argentino germano de principios del siglo pasado, decía eso, que cada vez que muere alguien, para graficarlo, tendría que quitarse moneda de circulación, y cada vez que nace un bebé habría que agregarse. ¿Para qué? Porque la moneda soberana emitida por el Estado no genera intereses, que es lo que acaba de decir Enrique, que es la segunda causa de inflación, porque el sistema bancario genera intereses 10%, 15%, 20%, pero con los intereses no hay una contrapartida productiva. Los intereses son parasitarios, usurarios y son absolutamente negativos, en el sentido que no aportan nada a la economía. Que alguien gane 1 millón de pesos en intereses, a la economía no le aportó nada, le aportó algo a su bolsillo para que no labure. Pero justamente el interés bancario es otra de las causas de la inflación. Y por supuesto, como tenemos gobiernos como en Argentina, que emite dinero para financiar a todos estos vagos, o como hace Estados Unidos para salvar a los bancos, hicieron este quantitative easing, que fueron 3 formas de decir hiperinflación sin llamarlo así, para monetizar a los bancos y salvarlos, que también es lo que ha pasado y está pasando en Grecia. Ahí sí está el drama. Y la razón, la función, el origen del drama, aparte de ser funcionarios con falta de idoneidad que no entienden la verdadera función de la moneda soberana, y también funcionarios corruptos que se alinean y se subordinan a los bancos, es que los bancos el sistema bancario, debo decir, se mete en la mitad de todo este proceso y le dice al Estado: no emitas. Si alguien quiere fabricar una casa, quiere fabricar un camino, inclusive el mismo Estado, yo te tengo que prestar el dinero. Si yo no te lo presto, no se puede hacer nada. Y los bancos se transforman entonces en los controladores de todo el sistema económico, porque ya llegó a un nivel donde, aún en el nivel público, querés construir una autopista, querés hacer cualquier cosa que sea un hospital, un colegio, si no está el banco dándote la plata, no se puede hacer. Y justamente lo que el Estado tiene, en un Estado soberano, es el uso de la moneda soberana para monetizar lo que necesita la economía, y sin intereses. Y uno diría, bueno, pero si emite dinero para hacer una autopista, por ejemplo, eso es inflacionario. Sí y no. Es inflacionario cuando lo emite, pero a medida que se va haciendo la autopista, póngale una autopista que demanda 10 millones de pesos por mes durante un año, a medida que emite esos 10 millones de pesos, que sí los vuelca a la economía para comprar el cemento, pagar sueldos, comprar todo lo que se necesite, el alquitrán, el pavimento, pero automáticamente empieza a volver ese dinero en la forma de impuestos, en la forma de aportes, en la forma de un crecimiento económico, porque los obreros, cuando cuando paran para descansar, compran un sándwich, y el que le vendió el sándwich también paga impuestos. O sea, todo ese dinero empieza a fluir lenta y parcialmente de vuelta a las arcas del Estado, con lo cual, a medida que lo recibe, cálculo matemático, lo puede quemar, o mejor, lo puede reciclar para otros proyectos, y lo está haciendo todo sin intereses. Fíjese qué es lo que hace la República Argentina en este momento. Está emitiendo deuda en pesos, después vamos a hablar de eso, al 30% anual, lo cual nos está diciendo que ese 30%, que es recontrainflacionario, algún día lo vamos a pagar y no aporta nada a la economía. Entonces, en vez de emitir, que uno diría, bueno, hay una inflación, puede haber una inflación así, ¿qué prefiere hacer? Emitir bonos al 30% anual que no aportan nada a la economía, y después hay que devolverlos, y nos va a costar esto, nos va a costar el doble, nos va a costar 3 veces más. ¿Por qué esto no se lo informan ni los diarios, ni se lo enseñan en la facultad, ni tampoco se discute públicamente? Porque hay un interés enorme creado de todo el sistema bancario para que de esto no se hable, porque por ahí pasa la verdadera liberación de los pueblos. Liberarlo de la esclavitud del interés del dinero bancario, la esclavitud hacia el sistema bancario y la esclavitud hacia los parásitos que disfrutan de ingresos sin aportar nada productivo, ni en términos de trabajo ni en términos de producto, y están muy coaligados y muy enquistados como para poder sacarlo fácilmente. Tanto poder tienen que de esto directamente no se habla. De manera que hay una particularidad. Cuando Silvio Gesell probó esto en los años 30 en Europa, era muy difícil manejarlo, a ver cómo hago para manejar el volumen de moneda que tiene que entrar a la economía. Hoy en día, con las computadoras, con las supercomputadoras que tenemos, cualquier Estado puede llevar un control, no día a día, hora a hora, minuto a minuto, de exactamente cuál es la cantidad de dinero circulante que tiene que haber para satisfacer las necesidades de la economía real, que es la economía del trabajo, de la producción, de la creatividad, de los productos y servicios, de forma tal de que, aunque va a haber siempre un factor de inflación, es tan pautado que no va a ser problemático. Ahora, cuando un Estado cae en la tutela de los bancos o del FMI, le pasa lo que le está pasando ahora al gobierno actual en la República Argentina, donde hay una inflación galopante, y ni hablar de estos ejemplos que estaba dando Enrique de Zimbabue y otros países más que vamos a ver ahora, que han tenido ya no inflación, sino hiperinflación. Adrián,
Todos los problemas del mundo comenzaron en la historia de la humanidad cuando una manga de pícaros reptiles convenció al rey de que estas cuestiones del dinero son muy complejas, son prácticamente esotéricas, déjelas, su señoría, déjelas en manos de los iniciados. Usted dedíquese a hacer la guerra, a las cuestiones de Estado, que son muy complejas, las cuestiones del dinero, y así el soberano renunció en ese mismo instante a su derecho indelegable, que es el señoriaje. Sí, señor. Y esto es lo que le pasó a ese rey chino. La moneda la manejo yo, ustedes manejen todo lo demás.